Desde marzo de 1976, la peor de todas las dictaduras militares de su historia. En medio de aquel contexto de terror, sangre y plomo, un controvertido médico de supuesto origen griego iniciaba desde su singular consultorio de la avenida Callao 1541, en pleno barrio norte de Buenos Aires, el reclutamiento de quienes iban a convertirse en sus admirados discípulos. Acólitos de un culto que iba tomando forma y que, contrastando con el contexto político del país, buscaba centrarse en valores profundamente espirituales, metafísicos, humanitarios y universales. Nadie podía suponer por entonces que se estaba planteando la base del actual fenómeno del Uritorco y que toda una ciudad de la provincia de Córdoba, Capilla del Monte, iba a recibir el impacto, convirtiéndose en la meca esotérica de América Latina. Pero ¿quién era Coglianis? ¿Por qué lo hemos caracterizado como controvertido? ¿En qué consistieron sus enseñanzas y quiénes fueron sus seguidores? ¿Por qué el presente éxito turístico de Capilla del Monte le debe tanto a este extraño personaje? Y es lo que vamos a ver en este video y en otros próximos. Ángel Cristo Cogliani hizo de su vida un gran misterio y sus discípulos se encargaron de adornarlo, exagerándolo y difundiéndolo, al punto de convertirse al maestro tras su muerte en un verdadero mártir. No solo no se sabe de dónde Cogliani sacó sus singulares prácticas rituales a las que arrastró a decenas de personas, sino que tampoco se conoce el origen de su mística teoría, que terminaron dando nacimiento a la etérea pérdida e intraterrena ciudad de Lerm. Pero no está de más aclarar que no fue el único gurú de este tipo. Han surgido en distintas partes del mundo y con resultados similares. En Brasil, por ejemplo, tenemos al personaje que desde fines de la década de 1960 fue el responsable de un culto esotérico que ha tenido un largo aliento. Udo Oscar Luchner, así se llamaba. Arribó al Brasil en 1968 buscando datos acerca de la misteriosa desaparición del famoso explorador inglés Percival Harrison Fawcett. Estaba obsesionado con el explorador y su loca teoría sobre la Atlántida. Por ese motivo se instaló en la región de la Sierra de Roncador, al norte de Barão Cargas, zona en la Fawcett había desaparecido en 1925. Al poco tiempo se develó al mundo una experiencia personal sorprendente que dejó a muchos con este risueño personaje sueco con una especie de nuevo Moisés. Según el propio Udo Oscar Luchner, mientras recorría las mencionadas sierras brasileñas, se topó con una entrada secreta a través de la cual tuvo acceso a las profundidades de la tierra y a una ciudad subterránea en que encontró seres superiores, portadores de una gran avanzada y espiritual y también tecnología. Esta raza de misteriosos dirigentes sería la encargada de tutelar el destino de los hombres a impartir sus sabias enseñanzas a través de iluminados que, como él mismo, le servían de mensajero. Con tal objetivo fundó una singular culto, una secta cuyo centro de operaciones era el monasterio teurgésico de Roncador, al pie de dicho cerro, y cuya misión no sería otra que la de difundir la esotérica sapiencia de los intraterrestres. En lo que supuestamente Fawcett
habría entrado en contacto en 1925. Al igual que Acogliani, Luckner se transformó en un maestro respetado e idolatrado hasta el día de hoy. Pero Acogliani no solo guardó silencio sobre el origen de sus singulares enseñanzas públicas, todavía su vida está coloreada de sospechas y mentiras, incluso su propia nacionalidad. Según él mismo afirmaba a sus seguidores, repitiéndole hasta el hartazgo, que era el médico y nacido en Grecia, en donde había pasado su infancia y hecho parte de sus estudios secundarios, pero debido a las cuestiones políticas se había visto obligado a exiliarse durante un tiempo en Albania, según unos en la India y según otros antes de partir hacia el Tíbet. Dos de sus seguidores, Richard González y Roberto Villamil, transcribieron los dichos de Acogliani de este modo. Su familia decide enviarlo a Cachemira, donde tenía un tío de buena posición económica. Grecia había estado ocupada por el ejército alemán, que, al retirarse, permitió la feroz lucha de los grupos de partisanos, en su mayoría de formación comunista, que luchaban por hacerse del poder en la desintegrada nación. La familia Acoglanis no comulgaba con esas ideas, razón por la cual deciden enviarlo al exterior para preservarlo. En 1950 llega a la India y luego de instalarse en Cachemira con su tío decide seguir medicina. Para ello se inscribió en la universidad y, como el tío tenía relaciones con monjes budistas, Ángel accedió, un tiempo más tarde, marchar con ellos al Tíbet. Pero tal como lo señala el escritor Guillermo J. D'Angel, fue en esa mudanza en que había perdido el diploma y la documentación. Una vez instalado en el Tíbet, habría ingresado a un monasterio en Lhasa, iniciándose junto con los monjes del lugar en la misteriosa medicina religiosa tibetana, y guiado por los sabios de la montaña, habría conocido los secretos médicos que tiempos más tarde lo hicieran popular en Buenos Aires. Hacia los años 60 ya había llegado a nuestro país, instalándose en la ciudad de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Pero no duró mucho en ese lugar. Se mudó a la localidad de La Falda, en Córdoba, donde se volvió a casar y tener un nuevo hijo, que falleció siendo bebé. Divorciado por la segunda vez, se trasladó al norte de Córdoba, en Cerrezuela, y compró un campo dedicándose a la actividad ganadera. Finalmente, y tras entablar relación sentimental con una nueva pareja, se vuelve a mudar a Villa Allendez, en Córdoba, que fue el pueblo en donde estableció su aposento definitivo y tuviera 5 hijos más. Allí practicó acupuntura, osteopatía y quiropraxia, y lo hizo con gran éxito. Tiempo después, tras abrir su consultorio en la capital federal, visitaría Villa Allende solo los fines de semana para estar con sus seres queridos y realizar sus excursiones a los torrones en Capilla del Monte. En Buenos Aires sus técnicas se volvieron famosas en poco tiempo y la lista de pacientes creció, tanto en número como en calidad. Cuentan que Acogliani atendía al mismo presidente de Paraguay, el dictador perpetuo Alfredo Stroessner, que se enorgullecía de tenerlo como médico de cabecera. Pero no todos tenían la misma opinión, especialmente en el gremio de los médicos. La mayoría siempre lo juzgó con desconfianza. Dudaron de efectivamente hubiera conseguido su matrícula de la facultad. Pero las técnicas de Acogliani parecían surtir efecto entre los enfermos. Todo indicaba que era un excelente quiropráctico y sabía cómo realizar ajustes en los músculos y huesos de la espalda, quitando el malestar y el dolor. No fueron pocos los colegas que siguieron llamándolo doctor, aún manteniendo sospechas fundadas respecto a su educación formal universitaria. Otros, en cambio, no dudaron en ver a Acogliani
como un excelente médico. Tal es el caso del reconocido pediatra Florencio Escardó, en que llegó a tener una amistad muy personal y duradera y sincera. Pero hay que considerar un punto. Escardó tuvo hacia fines de su vida una marcada beta de inclinación esotérica, llegando a publicar en el diario La Nación un artículo titulado El niño y los ovnis, francamente interesante por el nivel del delirio conspirativo, errores y prejuicios históricos que maneja en sus párrafos. Pero nadie puede poner en duda la extraordinaria capacidad que como médico tuvo Escardó, sea por motivos que fuera, empatía, amistad, influencia mutua. Escardó ayudó mucho a Cogliani, incluso tras la muerte del quiropráctico siguió manteniéndolo con vida en su sostenida relación amistosa. Nunca refirió o dejó de entrever que era un chanta. Todo lo contrario, afirmaba en las habilidades del griego, al punto de elevar un pedido de la Facultad de Medicina de la UBA para que se formara un tribunal médico y evaluara a Cogliani para que así pudieran revalidar su título académico. Esta solicitud hecha por el Escardó está consignada explícitamente en el libro escrito por los contactados y seguidores de Cogliani, pero lo que no dice es que a Cogliani, en las dos oportunidades en que el tribunal se le conformó para evaluarlo, no se presentó. Se excusó aduciendo que estaba ocupado atendiendo urgencias. Por ende, el paso definitorio que lo hubiera calificado como médico nunca se concretó y las dudas se mantienen hasta el día de hoy. Por otro lado, respecto a su verdadera nacionalidad también hay profundos y confusos baches de información. Al carecer de documentación fehaciente que certifique su origen griego, todo hace suponer que ese dato también era falso. Incluso hay referencias de que Cogliani había sido expulsado de la Sociedad Helénica de Córdoba, al comprobarse que no era efectivamente griego, sino oriundo del pueblo de Ramallo. Si datos como estos fueron tergiversados, es muy posible que el viaje al Tíbet también haya sido producto de una imaginación. Por supuesto, no hay más allá de las declaraciones que él mismo hiciera en vida y pruebas que sustenten esos dichos. Para aquellos que le creyeron y consideraron un iluminado maestro, todos los cuestionamientos y dudas que surgen en torno a Cogliani no son más que calumnias y producto de una operación de desprestigio orquestada por oscuras organizaciones secretas que pretenden mantener en la ignorancia a la raza humana, impidiendo que se conozca no solo la existencia de extra e intraterrestres, sino los fluidos contactos que ciertos hombres superiores mantienen con ellos desde hace años. Todas estas personas que medianamente habrá de escuchar hablar de los famosos hombres de negro, Men in Black, quienes, como todo el mundo sabe, han amenazado incluso asesinado a testigos presenciales de OVNI, en especial después del supuesto plato volador que cayó en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, en 1947. Todo un mundo de tinieblas y organismos secretos atentan contra la verdad, imponiendo otras que los creyentes llaman como oficial. La conspiración mundial está en marcha y no hay nada que se pueda hacer contra ella, absolutamente nada. Quienes creen en conspiraciones, dijo Jorge Halperin, no necesita pruebas de ningún tipo. Estamos en el universo de la pura creencia. Ángela Cogliani murió asesinado por uno de sus discípulos y amigos personal a los 63 años de edad, un 19 de abril de 1989, en su consultorio de la avenida Callao de Buenos Aires. Un victimario no era otro que Rubén Antonio, esposo de la socia de Cogliani en la consultoría de alternativa
que regentaba y hermano del conocido financista multimillonario amigo íntimo de Juan Perón, Jorge Antonio. El asesino, quien le pegó 7 balazos en presencia de una secretaria y varios pacientes que estaban en la sala de espera, expresó al entregarse de inmediato a la policía que se sentía aliviado por haber matado a un brujo. Y eso fue todo. Claro que la biografía panegírica en torno al griego convirtió a este luctuoso episodio policial en parte de una operación oculta que involucraría a altos funcionarios del Estado. Es así como la fuerza que llevó al expediente de la causa fue sospechada, dando paso a decenas de especulaciones dignas de un episodio de los X-Files. Lo cierto es que Rubén Antonio fue declarado inimputable y tras apenas un año de estar recluido en una clínica psiquiátrica del barrio de Saavedra, fue dado de alta y trasladado al lujoso departamento de La Recoleta, en donde vivió literalmente hasta el 28 de julio de 1993, fecha en que se suicidó tirándose de la terraza del edificio. Estas 2 muertes trágicas inflamaron la imaginación de los acólitos. ¿Qué escondía el médico griego? ¿Qué perseguía Rubén Antonio? ¿Quién fue el móvil del crimen? ¿Acaso lo asesinó porque Acogliani mantenía una relación extramatrimonial con la esposa de Antonio o fue una mera cuestión de deudas? Esta hipótesis se esgrimieron a los diarios de la época, pero era cuestión demasiado sórdida y terrenales. A los seguidores del médico no le bastaron. Algo superior tenía que estar tejiéndose detrás del crimen. Una conspiración para ocultar los secretos del ER. Muchos ni los dudan, incluso hasta el día de hoy siguen diciendo que algo se esconde detrás de este común y corriente asesinato, muy típico dentro del mundo de los efectos del misterio y los enigmas. Lo cierto es que Acogliani terminó sus días trágicamente y sus restos trasladados al cementerio de Capilla del Monte, donde fueron inhumados. Allí descansan bajo una lápida en los que no figura su nombre y apellido, sino otro diferente al que le dieran sus padres Surama. ¿Será este nombre el que nos lleve a conocer las curiosas ceremonias que Acogliani organizó a los pies del Uriturco? Pero ¿cuáles eran estos rituales en las sierras? Todos los que conozcan la región de los Terrones, vecina ciudad de Capilla del Monte, sabe de los impactantes que son los paisajes, sus gigantescas formaciones pétreas, de las miles de pareidolias que somos capaces de imaginar observando las irregularidades que la erosión hídrica y eólica han producido a lo largo de los siglos. En este escenario perfecto para desarrollar la imaginación, y no es casual que los tours turísticos actuales exploten eso al máximo, estimulando a viajeros a ver rostros, animales y objetos de todo tipo tallados por nuestra mente en las sierras tan misteriosas como esta. Fue en este sitio donde a finales de la década de 1970 Ángela Acogliani se reunía con sus seguidores para contactarse con los misteriosos habitantes de la ciudad subterránea de la urbe que parece haber sido producto de su propia inventiva y de la que no se tiene referencia antes que el médico griego hiciera referencia a ella. Pero, ¿qué es el ER? ¿En qué consistieron las ceremonias que predecía Acogliani? ¿Quién era Saruma? ¿Qué se perseguía con toda esta parafernalia esotérica mística? ¿Y dónde está plasmado todo este delirio?
Hay en Capilla del Monte un hotel que, en hipotético caso que se diera la imposición mundial del credo New Age, bien podría llegar a equipararse con el estable de Belén, ya que sus instalaciones tomó forma definitiva lo que podría considerar un nuevo culto, la del Er y los supuestos hermanos superiores que la habitan. Muchas localidades de Córdoba parecen haber sido signadas a nacer bajo la sombra de un hotel. Es algo común en enclaves turísticos, tal es el caso del Eden Hotel, erigido en 1898, varios años antes que surgiera la ciudad de La Falda, o el Gran Hotel Viena de Miramar en Ancemusa, levantado a principios de la década de 1940 y que, si bien no fue germen de balnearios cordobés, el Mar de Chiquita, sí lo fue el Hotel Miramar. Le dio a la región un impulso turístico considerable. En Capilla del Monte ese privilegio lo tiene el legendario Hotel Roma, ámbito de reunión de Acogliani y sus discípulos cuando la ciudad todavía era un pueblo y no se había convertido en la meca esotérica de América Latina que es hoy. Si bien es cierto que otros hoteles más tradicionales y antiguos colocaron en la zona serrana dentro del mapa turístico argentino, por ejemplo, el viejo hotel de Capilla del Monte frente a la plaza principal, el Hotel de Roma tiene un aura muy especial, pero no podría ser de otro modo por ser el conventículo que reunió a los primeros grupos esotéricos que se acercaron a esa sierra, y Ángel Acogliani fue el pionero. Después desfilaron por sus instalaciones relevantes místicos y omninólogos sabios del ambiente como Pedro Rumanov, Guillermo Terrera y Fabio Serpa, entre otros. Mucho le deben a la ciudad de este singular hotel. Si no hubiera sido por el Roma, como lo llaman así con cariño, es probable que Capilla del Monte siguiera siendo el típico pueblito serrano con sus senderos de las cabras para ascender al Uritorco, y no la sede del Festival Alienígena del mes de febrero, con la misma troncha anterior que rebautiza como el Sendero de los Peregrinos Cósmicos. Desde el Hotel Roma partían las caravanas de autos y camionetas, no bien empezaba a bajar el sol, con dirección a los terrones. El guía griego encabezaba el grupo de los elegidos y tras llegar al sitio convenido, cuando las estrellas titilaban sobre su cabeza, ellos, los expedicionarios organizados, se ponían en semicírculo en la cima del cerro e iniciaban su tan particular ceremonia. En ese momento Acogliani, vistiendo una túnica blanca y presidiendo la reunión, empezaba a entonar un extraño cántico mantra, en un idioma en el que decía era desconocido en la tierra y que llamaba Irdin, la lengua que hablan las inteligencias superiores. Claro que esa estrofa, que no tiene sentido alguno, como es lógico, no era cántico al azar. Para los creyentes, el mantra en realidad constituía una invocación a las estrellas y los seres de luz que habitaban el Earth. Pero quien la pronunciaba no era en realidad Acogliani. Para entonces el médico había canalizado a una entidad de la ciudad subterránea que era quien hablaba a través de él, Saruma. Una majestuosa coreografía de luces comenzaban a aparecer y desaparecer. No había dudas de que se estaba entablando un diálogo o comunicación. «Nos dan la bienvenida», decía satisfecho Acoglanis. Las esferas descendían del cielo, rodeaban la montaña, los árboles y la vegetación del lugar en una manifestación fantástica que, en la mayoría de los casos, motivaban que muchos de los presentes rompieran en llantos de emoción y otros cayeran desmayados al piso de la montaña. Las luces se acercaban a nosotros casi rozándonos, y corrían por el cielo de aquí para allá. Iluminaban los árboles, la plataforma donde estábamos parados y la silueta de la montaña que estaba frente a nosotros.
Consciente de nuestra alteración, Acoglanis, Saruma, nos explicó el significado de las luces y el significado de la ciudad intraterrena de Erx, enclave que está invisible a las miradas indiscretas y solo se materializa en determinadas circunstancias. En el lugar, nos dijo, conviven aproximadamente 18.000 seres, entre ellos los ancianos sabios de las estrellas, cuya existencia no puede calcularse en el tiempo conocido por los humanos. Erx, encuentro de remanentes cósmicos siderales, es uno de los lugares donde se concentra toda la información vital del planeta y su relación con el universo circundante. Y así, poseído por ese ser cósmico, y tras pedir permiso a los hermanos superiores para que se manifestaran, empezaba el espectáculo. Terminada esta experiencia de sentido espiritista tan particular, se subía al auto y regresaba a Capilla del Monte, donde continuaba las clases teóricas del maestro Samura en el Hotel Roma.